Muy buenas tardes, deseamos que todas y todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que desde Sencilla hemos organizado para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. El tema del día de hoy es Libres e Iguales, protección del derecho de los migrantes LGBTI. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Se van a cerrar los micrófonos para los asistentes y al final de la conferencia tendremos espacio para preguntas y respuestas. Así que tendrán todo el tiempo de la conferencia para poder hacer sus preguntas a nuestros extraordinarios ponentes, para lo cual les pedimos realizarlas a través del chat de esta aplicación. El día de hoy nos acompaña Natalie Brazalain para moderar el evento. Natalie es etnohistoriadora por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 2009 es subdirectora de atención a poblaciones clave del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Coordina el diagnóstico de VIH en personas privadas de la libertad, en situación de calle, migrantes, trabajadores sexuales y usuarios de sustancias. En septiembre de 2019, publicó el artículo Protección y Atención de VIH para Migrantes y Repatriados Mexicanos, el programa Clínica Santuario, en la revista de divulgación del CEPREVIDE, titulada Cultura de Paz y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Natalie. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a doctora Leste por la invitación a moderar esta mesa, que es sobre un tema que en especial en la Clínica Condesa hemos trabajado mucho los últimos 3 años a través de este programa llamado Programa Clínica Santuario. Para dar una introducción, antes de que los ponentes nos presenten sus diapositivas, el contexto de la migración ha adquirido una mayor complejidad debido al incremento de la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y la violencia generalizada. Una proporción de la población LGBTI migra de sus lugares de origen debido a la violencia y persecución por identidad de género y orientación sexual que enfrentan en sus países y que les obliga a buscar protección y mejores condiciones de vida. En este contexto, gran parte de los migrantes no cuentan con la documentación necesaria para acreditar una estancia legal, lo cual las ubica en condiciones de vulnerabilidad y, en consecuencia, les hace susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Aunado a esto, suelen enfrentarse comúnmente a una serie de políticas y leyes que les resultan ajenas, así como a prácticas culturales y sociales distintas que se traducen en acciones discriminatorias por parte de las sociedades de acogida. También a la ausencia de redes de apoyo que contribuyan a una adecuada integración. Estamos convencidos que el Estado debe asegurar en este sentido la gestión de políticas públicas en materia de defensa de los derechos humanos y garantizar la protección de grupos específicos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de nuestros invitados que van a ahondar en este tema muy específico de migración LGBTI, y le doy la más cordial bienvenida al doctor René Leiva Flores, al maestro Eli Abraham Andrade y al doctor Alejandro Rivera Marroquín. Cedo la palabra al doctor René Leiva. Yo veo mi micrófono apagado. Ya tiene los privilegios, doctor. Ya puede hacer el cambio de diapositivas y tiene su micrófono abierto.
Doctor Leiva, ya está su presentación y su micrófono abierto para que inicie. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la coordinación de esta mesa. A Sencida, la doctora Letze, que a todo el equipo de Sencida por organizar esta serie de sesiones relacionadas con el orgullo gay. Voy a LGTBI para México y creo que América Latina en buena parte. Espero que no haya interrupciones. No veo yo todavía mi presentación en pantalla, pero me encantaría comenzar a pasar esta presentación porque corresponde a una serie de imágenes relacionadas con los grupos migrantes expulsados de diferentes países del mundo. ¿Me pueden ayudar a colocarla, por favor? Hola. Sí, doctor, ya está su presentación en pantalla. Pues no la veo, o por lo menos no sé dónde no se ve. ¿Ya la puso para compartir el archivo? Perdón, yo se los envié a Sencida, me dijeron que lo iban a colocar ustedes. Sí, yo la tengo aquí, o sea, no sé, yo la tengo aquí, la estoy viendo en estos momentos. Pero creo que nadie más. Compartiendo, ¿por qué lo cree? No se ve. En fin, corresponden estas primeras imágenes a una serie de situaciones que están presentes a nivel global. Ya, perfecto. Entonces, ahora. Y ahora, para pasar a la siguiente, usted me pasa. Perfecto. Entonces, los puntos en concreto que vamos a presentar junto con Eli, que es un colega de la Universidad de Pittsburgh, estudiante del programa de doctorado, tienen que ver justamente con este recorrido de aspectos conceptuales, intermediación en salud, resultados de investigación y reflexiones y evidencias de migrantes LGTBI. Y en este sentido, me pareció muy relevante la participación de Eli como una persona involucrada con estas dos condiciones muy específicas, migrante y además con identidad en el grupo LGTBI, que me parece muy importante y muy significativo contar con la participación de un colega de este tamaño, de este tipo. Por favor, la siguiente. Ok. A nivel global, vean ustedes una primera imagen sobre el tema de las limitaciones de la movilidad humana. Esto es, en el año 43 a.C., Ovidio señaló lo siguiente: a los otros pueblos se les ha dado un territorio limitado. La ciudad de Roma y el mundo tienen la misma extensión. Esta noción nos parece como muy significativa y muy contemporánea para 2000 años después de esta situación. Y creo que merece la pena tenerla presente porque estas son las grandes amplificaciones que la humanidad ha venido recorriendo y que persisten hasta la actualidad. Ahora tenemos nuestra nueva Roma que establece los límites de los otros pueblos. Año 2020. La siguiente, por favor. Vean ustedes las imágenes sobre los grupos migrantes desplazados, violentados en sus países de origen, que buscan principalmente la sobrevivencia. Entre estos grupos
se desplazan todos. Los grupos LGTBI no se desplazan de manera diferente al resto de la población. La siguiente, por favor. La misma situación en la migración de Libia. Ahí estamos todos, expulsados, migrando. LGTBI presentes en esta tremenda y numerosa manifestación humana expulsada de sus países de origen. La siguiente, por favor. Haitianos en República Dominicana, en una isla en la cual no hay salvación. Es decir, la única salida es al mar, es expulsarlos al mar. Haitianos buscando mejores condiciones de vida en República Dominicana. Vean ustedes también la movilidad humana en busca de la sobrevivencia en estos espacios. Ahí nuevamente están presentes grupos de personas que forman parte de la identidad LGTBI. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y nuestro México. Donald Trump se preguntó, ¿y esos quiénes son? En Chiapas, en el 22 de octubre del 2018. Igual, los grupos, los conglomerados humanos expulsados de sus países de origen. Este cuentagotas que anteriormente venía ocurriendo en nuestros lugares, en nuestro país, de pronto se masificó. Y por primera vez vimos una gran e importante grupo humano, corriente humana, en búsqueda también de situaciones de mejores condiciones de vida y de paz, y entre ellos, nuevamente, los grupos LGTBI incorporados en estos grupos de población. La siguiente, por favor. Y estas son las imágenes que han sido publicitadas y vendidas sobre la importante movilidad humana en nuestras fronteras, en donde todos los grupos nos conjuntamos buscando mejoría en las condiciones de vida. La siguiente, por favor, y vean ustedes el tipo de respuesta ya que se están dando en los países, en diferentes países. Esto es venezolanos a Colombia, se estiman casi 1 millón de personas en este momento desplazadas. La siguiente, por favor. Y el tipo de respuesta que se dan en nuestros gobiernos. Cerrar las puertas. La siguiente. Venezuela, la frontera Colombia-Venezuela, también cerrando puertas. La población que busca salir de estos países. La siguiente, por favor. Y también la respuesta de sujetos, de grupos que están presentes. En este caso, en esta imagen, se presenta a una persona de República Dominicana. Pero esta imagen está presente a nivel global. Puede ser cualquier persona a nivel global. Y la situación dice, bueno, yo no soy racista, pero no quiero haitianos en mi país. Y esta situación comienza justamente a segmentar a la población, al rechazo a los demás, y esto puede ser mucho más grave en una condición, en un territorio limitado, como es la isla, una isla en República Dominicana y Haití. La siguiente, por favor. Pero hay condiciones que no tienen frontera, y ese es el Orbi et Orbi. Por favor, la siguiente. Y estas, como ven ustedes, el espacio de Roma en la actualidad. Esta es nuestra Roma actual. Ninguno de estas marcas tiene frontera. Estas están presentes en cualquier lugar del mundo y no requieren de pasaporte para estar presentes en ningún país. Los productos, las mercancías, se han incorporado como la parte sustantiva de las sociedades contemporáneas y las personas han sido desplazadas y rechazadas como los sujetos de este mundo. La siguiente, por favor. Quiero concentrar entonces con esta imagen, con estas imágenes rápidas, sobre el tema de la salud y las migraciones LGTBI. La situación que quiero dejar en claro es que los migrantes LGTBI no se mueven de manera diferente al resto de la dinámica poblacional. Este es un componente significativo y forman parte de la dinámica poblacional internacional global
en donde el tema de derechos humanos ha sido violentado principalmente en los países de origen, por un conjunto de factores que pueden modificar esta situación, y que estas violencias sobre los derechos humanos tienen efectos graves sobre la salud de las personas, y estos efectos graves en la salud de las personas debilita también el ejercicio de sus derechos humanos. Y esta parte es un efecto y una causa de la propia violación de derechos humanos a nivel global. No es una situación específica para nuestros países. Esto está presente en todos los países del mundo. La salud como un efecto y una causa del cumplimiento de los derechos humanos, y en el campo de la migración esto puede verse claramente agravado. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? En el caso de los estudios realizados para México y Centroamérica, lo que podemos ver, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobernación de México, para el año 2014, estimaban 350,000 migrantes que de manera regular ya transitaban por México buscando llegar hacia Estados Unidos. Durante casi 5 años estuvimos haciendo cuantificaciones con organizaciones de la sociedad civil en las casas de migrantes, que son organizaciones humanitarias y de salud para la atención a las necesidades de los migrantes. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Que el grupo LGTBI representa menos del 1% del total de la población migrante. Si uno toma en cuenta esta cantidad que estimaba en su momento la Secretaría de Gobernación, de más o menos 350,000 personas que transitan por México buscando llegar a Estados Unidos, las personas que forman parte, que se identifican dentro del grupo LGTBI, no llegan al 1%. Y estimamos más o menos en 2,000, 2,500 personas como máximo en este grupo de población. Es la minoría dentro de las minorías. Y esta es una condición de desventaja numérica, desventaja de género y desventaja de las desventajas sociales. Esta es una condición ya que solo por número los coloca en una posición realmente desventajosa respecto a la dinámica de movilidad poblacional en nuestros países. ¿De dónde vienen estos migrantes? En su mayoría proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador. En menor número de Nicaragua y mucho menos ya de otros países, pero en las casas de migrantes se identificaban migrantes procedentes de más de 56 países del mundo. Entonces, esta es una condición significativa que puede darles una primera imagen de la desventaja numérica y social en la cual entra el grupo LGTBI en los procesos migratorios. La siguiente, por favor. Lo que se ha observado desde 2004, que hemos tenido estos estudios ya, bueno, principios del 2000 más o menos, y que se publicaron en 2004, lo que hemos documentado es que la migración y expulsión de la población de los países de origen se ha elaborado un continuum de violencia. Violencia en sus países de origen, en los países de tránsito y en los países de destino. Esta violencia ocurre en estos 3 escenarios que conforman contextos de escasos recursos sociales de apoyo y de violación de los derechos y el de salud, entre otros. Esta es la condición que coloca a la población en vulnerabilidad social. Dijéramos que buena parte en este momento del desplazamiento de la población centroamericana buscando llegar a Estados Unidos, aún en estas épocas de COVID, se debe principalmente a una condición de violación de los derechos humanos en los lugares de origen, incluyendo México. Este tránsito se lleva a cabo, esta movilidad en estas condiciones de vulnerabilidad se lleva a cabo con condiciones de estigma persistente en las comunidades de tránsito mexicanas, pero también centroamericanas. A los migrantes se las mira como portadores, transmisores de enfermedad, infecciones y otros problemas sociales que están perfectamente documentados también para este tipo de asuntos.
Pero también cuando se involucran en el movimiento migratorio, observamos que 24.9% de los migrantes en tránsito por México refirieron haber sufrido algún tipo de violencia en su último viaje. Este es el continuo de violencia a la cual están sujetos la población. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Vean ustedes, en el caso de un estudio hecho en el 2002, en la frontera sur de México, vemos que los migrantes se han anidado y se explica el tema del VIH porque lo traen los migrantes, los traileros, las trabajadoras sexuales, los homosexuales, así los describe la población. Los migrantes vienen de fuera y los migrantes traen el SIDA que viene de fuera a México. Si no, dicen la población de estas comunidades fronterizas, no habría SIDA en estas comunidades. La siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuye la violencia general y sexual contra los migrantes LGTBI, hombres y mujeres? Vean ustedes la violencia general marcada en la barra azul. Prácticamente el 60% de la población LGTBI reporta haber sufrido algún tipo de violencia. Los otros dos barras, la roja y la gris, tienen que ver con la violación sexual y con el sexo transaccional. Estos datos están publicados, ahí está la fuente, ustedes la pueden tener acceso, son de acceso público. Es en PLOS ONE y en la otra revista es en Culture, Health and Sexuality. Están publicados estos datos. La población LGTBI es el foco de la violencia general y sexual contra ellos. En menor proporción, comparativamente, siguen las mujeres y posteriormente los hombres migrantes. La siguiente, por favor. Y en el tema del VIH también, que ha sido parte del estigma importante que se ha dado a esta población, encontramos que no hay ninguna diferencia también respecto a la situación epidemiológica que se vive en los países centroamericanos. Durante 5 años estuvo haciendo muestras con pruebas rápidas en las casas de migrantes y encontramos prevalencias semejantes a las de los países de origen y pudimos haber hecho una desagregación también por género y entonces encontramos esta distribución que es semejante a la que tienen los países de donde proceden. La siguiente, por favor. Y con esta imagen quiero dejarlos en términos de mi conclusión de ver primero los migrantes LGTBI forman parte del Grupo General de Migración y los grupos LGTBI son los más afectados por la violencia endémica presente en sus países de origen y en el de tránsito, que es México, y en Estados Unidos también. Eli, te agradezco tu participación, disponibilidad para participar en esta presentación. Por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, René, y muchas gracias también a todos los demás asistentes por este espacio. Yo voy a hablar un poco desde mi propia experiencia como migrante en la frontera norte, como hombre gay, parte del colectivo LGBT, y vincular todo esto con la experiencia migratoria de personas LGBT desde un lente de interseccionalidad, hablar brevemente sobre las condiciones de migrantes y refugiados LGBT en Estados Unidos y sobre el VIH en personas LGBT, en personas de origen latinoamericano también en Estados Unidos. Y, si me ponen la siguiente, por favor. Y bueno, para empezar conmigo, yo soy padre de hijos de campesinos de Puebla y Jalisco. Mis padres deciden salir de sus pueblos y emigrar a la ciudad de Tijuana durante los años 70. Se conocen, se casan, comienzan una familia
Años después, a mis 14 años, toman la decisión de volver a migrar y esta vez cruzando la frontera a San Diego, California. Y a partir de ese momento comenzamos a tener como familia una dinámica transfronteriza con lazos de distintos tipos en ambos lados de la frontera entre Tijuana y San Diego. Este cambio me hace a mí atravesar un proceso de reaprendizaje y el cambio de significado en mi identidad. Ya me obliga a aprender a negociar constantemente, ¿no? El cómo navegar los dos lados de la frontera, dos contextos muy diferentes donde ser gay está atravesado por otros factores. Por ejemplo, el pasar una adolescencia en San Diego, California, tuve que aprender a entenderme como una persona de color en Estados Unidos y entender después cómo la homofobia también está atada a las relaciones raciales en Estados Unidos y a la vez aprender a seguir navegando el contexto mexicano donde la homofobia está bastante presente en las distintas instituciones por las que tenemos que atravesar, ¿no? Educación, familia, religión. Y todo este lente además toda esa experiencia además me lleva a trabajar con personas migrantes y personas en la frontera en relación a la prevención del VIH. La siguiente, por favor. Como parte de mi formación he adoptado un lente interseccional para entender mi propia experiencia y también las experiencias que estudio. Y este es un lente que nos ayuda a ver cómo los diferentes aspectos de las identidades políticas y sociales de una persona se pueden combinar para crear modos únicos de discriminación y de privilegio y cómo estas distintas identidades se pueden crear formas de opresión muy particulares, ¿no? En el caso de las personas LGBT migrantes, desde mi experiencia y desde el trabajo que hago, creo que la negación de derechos durante toda la trayectoria migratoria es una constante. Y estas se combinan y agravan los efectos de la violencia, de la discriminación, de la persecución por identidad de género y orientación sexual. Y hay, creo que, vivencias de una tolerancia implícita, ¿no?, a la negación de derechos a personas LGBT, sobre todo aquellas transitando países sin documentos y sobre todo aquellas que están pidiendo asilo huyendo de condiciones que peligran su vida en los países de origen. Creo que estoy en Nueva York y la ciudad es muy ruidosa, entonces a lo mejor están escuchando el carrito de las nieves, pero así es la ciudad. Bueno, volviendo a esto, con este lente de la intersección, por ejemplo, en mi caso, mi experiencia migratoria, aunque es un tanto privilegiada, ¿no? Al final, mi familia hace este movimiento usando los canales de visas fronterizas a los que podían acceder. Y eso me da a mí también acceso a muchos más recursos que los de una persona transgénero que viene huyendo de Honduras
y llega a la frontera norte pidiendo asilo. Y en este caso el ente interseccional no es que yo no haya pasado, nos dice que no es que yo no haya pasado por dificultades al tener que entenderme como un hombre gay, latino, en el contexto estadounidense, sino que permite que podamos ver cómo estos sistemas de opresión tratan de manera diferenciada a diferentes personas y que siguen siendo ambas, ¿no?, víctimas de opresión y discriminación. Y la siguiente, por favor. En el caso de Estados Unidos, y hablando desde donde me encuentro ahora, ¿no?, y conectándolo, ¿no?, con esta constante de la negación de derechos y cómo esta se fusiona con o aumenta, ¿no?, la gravedad de la experiencia migratoria para una persona LGBT. La administración actual en Estados Unidos ha creado, creo que desde el inicio de la presidencia de Trump, riesgos adicionales para migrantes LGBTI que busquen llegar a Estados Unidos o que ya se encuentran adentro de Estados Unidos. Algunos ejemplos de estos cambios han sido la política de Remain in Mexico, que prácticamente le impide a los solicitantes de asilo que logren llegar a la frontera de México con Estados Unidos, el entrar a Estados Unidos, sino hasta que sus casos sea procesado. Esto obliga a muchos migrantes, y dentro de ellos a personas LGBTI, a tener que esperar a lo largo de la franja fronteriza en la frontera norte, en ciudades que ya están bastante saturadas en su capacidad de atender y recibir migrantes. Desde mi experiencia en Tijuana, como siendo alguien de Tijuana y también alguien que ha trabajado con poblaciones vulnerables en esta ciudad, esta política está obligando a personas que ya tienen un camino donde han acumulado experiencias traumáticas a esperar a que su caso sea procesado en una ciudad que puede ser muy violenta para personas LGBTI y para personas extranjeras. Otras condiciones, ¿no?, de esta administración, que ha creado esta administración, son las condiciones negligentes para personas LGBTI en los centros de detención de ICE. Y en relación a esto, ¿no?, hemos tenido reportes de mujeres transgénero que mujeres transgénero que no se les da la atención médica necesaria, o que se les encierra en centros de detención con hombres, sino en los centros de detención que estén alineados con su identidad de género. Y también sabemos que ha habido negación de la provisión de atención médica a personas VIH positivas en centros de detención. Y esto ha aumentado bajo la administración presente, pero creo que es importante también mencionar que el mecanismo que ha permitido que Trump cree estas condiciones fue creado en otras administraciones, ¿no? Más bien él llega a aprovecharse de un mecanismo que ya estaba presente desde otras administraciones. Y otro punto es enfocándose en el VIH, ya en Estados Unidos, ¿no? Ya migrantes que logran entrar a Estados Unidos
como refugiados o a través de alguna de las visas disponibles, terminan insertándose terminamos insertándonos, ¿no?, en este sistema racial que existe en Estados Unidos. Y en el caso del VIH, el riesgo del VIH está distribuido de una manera desproporcionada entre los diferentes grupos raciales, ¿no? Y uno de los grupos más afectados por el VIH es el de los hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres transgénero de origen latinoamericano o hispano. La siguiente, por favor. Y algunas de las implicaciones de estas vulnerabilidades acumuladas en relación, específicamente hablando del VIH, ¿no? Los podemos ver en el bajo porcentaje del uso de nuevas tecnologías para la prevención del VIH, tal como la profilaxis, preexposición, la PrEP y la PEP, en las personas de origen latinoamericano en Estados Unidos, después de las personas afroamericanas, son las que menos utilización de estas tecnologías tienen. Está relacionado, por supuesto, con la forma en que está estructurado el sistema de salud de Estados Unidos, pero mucho tiene que ver también con esta intersección de la condición racial de personas LGBT en Estados Unidos y donde nos posiciona en términos del riesgo que tenemos de adquirir VIH. Y algunas de las barreras identificadas en relación al VIH específicamente son la pobreza, el estatus migratorio de las personas, barreras de lenguaje. No está tan disponible el acceso a traductores o intérpretes en las diferentes instituciones de salud. Hay discriminación y estigma dentro y fuera de comunidades migrantes. Dentro de la misma comunidad migrante por reproducir la homofobia que se vive en sus países, se ve reproducida muchas veces en las comunidades migrantes ya en Estados Unidos. Y las personas LGBT tenemos que navegar esta doble discriminación dentro de nuestras comunidades y fuera de nuestras comunidades por la cuestión racial. Y específicamente en el caso de las mujeres transgénero, migrantes, refugiadas, LGBTI, en Estados Unidos el 30% de la prevalencia del VIH para mujeres transgénero es en mujeres transgénero latinoamericanas. Y que no es casualidad, ¿no? Es trayendo otra vez este lente de la interseccionalidad, el pensar en una mujer transgénero, latinoamericana, latina, hispana, en Estados Unidos, aun cuando hay ciertas protecciones y garantías que quizás en otros países no se tengan, en la vida cotidiana, en la vivencia, la vulnerabilidad y el riesgo siguen presentes, ¿no? Y tanto para mujeres latinoamericanas como afroamericanas, el ser transgénero en este país es una condición de riesgo para el VIH y también de una esperanza de vida mucho más baja que el resto de la población. Y aquí concluye como mi parte, ¿no? de la conversación. Sí dejando como esta reflexión de que el proceso migratorio y
la llegada a un lugar seguro no termina con la llegada a Estados Unidos. En el caso de este flujo migratorio específicamente, ¿no? Ya dentro de Estados Unidos, el navegar esta sociedad trae otros riesgos y otros retos que también esta administración ha puesto en peligro, ¿no? Hay mucho trabajo comunitario de organización que ahora está en peligro. Y creo que es algo que tener presente, ¿no? Como los riesgos que continúan aún ya en Estados Unidos. Y bueno, aquí cedo la palabra y muchas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias al doctor René Leiva y al maestro Elí Andrade por su presentación. Creo que nos ejemplificaron muy bien este concepto del continuum de la violencia, que como bien dicen empieza desde el país de origen, continúa durante el tránsito y como bien mencionaste, Elí, muchas veces en Estados Unidos o en los países a donde llegan los migrantes, pues siguen sufriendo estas situaciones muy complicadas de discriminación y estigma. Y ahora cedo la palabra al doctor Alejandro Rivera Marroquín, quien es el coordinador estatal de VIH en el estado de Chiapas y que nos va a hablar precisamente de la atención de VIH en la población migrante que él recibe allá en Chiapas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes. Sí, escuchamos. ¿Y la presentación se puede ver? Sí, sí se ve. Ok, muy buenas tardes. Pues un honor estar participando en este espacio. Saludo con mucho gusto siempre al doctor Leiva y, bueno, su interesante experiencia. También el compañero Elí, por supuesto, a todo el personal de Sancida, incluyendo su directora y mis colegas aquí en Chiapas. Por si me gana el tiempo, pues primero que nada quería reconocer y agradecer mucho al trabajo que hace la jurisdicción sanitaria de Tapachula en ese trabajo sobre VIH y migración, especialmente a la maestra Nelly Gómez Ventura, la doctora Gladys en el Capacit de Tapachula, el doctor Huerclaín Gómez en Huixla, en el SAI Huixla. Y pues bueno, me corresponde hacer un análisis y compartir esta experiencia. Entonces, en mi caso, pues trataré de hacer una descripción de algunos hallazgos, algunos datos que encontramos respecto a la atención del VIH en población migrante y brevemente algunas reflexiones en torno al tema VIH y diversidad sexual o disidencia sexual. Bueno, en el contexto del estado de Chiapas, este es un análisis que hicimos recientemente sobre 10 años del comportamiento de la epidemia en el estado y vemos en la presente gráfica de barras a lo largo del intervalo del 2009 al 2019, es decir, una década, cuál es el total de casos que se han registrado cada año. En el caso del 2019, este es un corte preliminar al 31 de diciembre del 2019 y lo que destacamos allí es la proporción de casos de SIDA, es decir, de las fases avanzadas de la enfermedad en color rojo en las barras y en color crema los casos de diagnóstico temprano o seropositivos a VIH. Y esta información es de la Dirección General de Epidemiología. Bueno, en resumen, en esta análisis que nosotros hacíamos del contexto de la epidemia en el estado, en población general, pues bueno, identificábamos que en promedio, durante los últimos 10 años hemos diagnosticado alrededor de 850 nuevos casos de VIH y SIDA en población general, y que el 55% de los casos para el año 2019, pues bueno, son de una oportunidad diagnóstica, de una mejor oportunidad diagnóstica en comparación a 10 años atrás. Entonces, esto por supuesto que nos da un significado muy importante en el tema del abordaje del tema central, debido a que esto nos permite ir teniendo hallazgos e información más oportuna. Por otro lado, en este análisis del panorama epidemiológico de la atención integral y tratamiento antirretroviral, debo reconocer que el programa de VIH, no conozco todos los programas de la Secretaría de Salud Federal y del Estado,
Pero el programa de VIH tiene dos fuentes de información muy importantes. Una es la contenida en la Dirección General de Epidemiología, que es el registro de casos de VIH y SIDA, y eso contiene información sobre todo de prácticas sexuales de riesgo, y que voy a abordar ese tema en un momento. Y en el caso de Salvar, nos permite ya actualmente desde hace, si no mal recuerdo, 3 años aproximadamente, nos permite también identificar a la población en torno a su identidad sexogenérica. Entonces, en este tenor, para el año 2020, para el corte de información que presentamos allí, teníamos alrededor de 5.125 personas con VIH en tratamiento. En resumen, vemos que hombres correspondían a 3.622 personas, mujeres cis 1.441 y mujeres trans 62. Creemos que el registro pues obviamente puede ser mucho mayor, sin embargo aquí uno de los primeros retos es la sensibilización del personal, de los trabajadores de la salud para que puedan documentar como se debe la identidad sexogenérica, en este caso de las personas con VIH en tratamiento. Sin embargo, hacemos en las columnas de la derecha, vemos también que el Salvar nos permite, dentro de otros indicadores, evaluar la supresión viral, por ejemplo, de personas con VIH en tratamiento antirretroviral, que es alrededor del 90% en el estado, pero vemos también que nos permite, por ejemplo, en el tema indígena, personas con VIH que se identifican como población indígena, son 76 personas para el 2019, es decir, 1.4%. Personas privadas de la libertad, 52 personas que representaban el 1%, y personas con VIH en tratamiento migrantes, 108 personas que representaban el 2.1% para el año 2019. Entonces, seguido de esto, la otra fuente de información, pues ya lo comentaba, es el Registro Estatal de Casos de VIH-Sida, que depende de, que se integra con la información de los estudios de casos epidemiológicos que se van generando desde las unidades a las jurisdicciones sanitarias, posteriormente se validan en la Coordinación Estatal de VIH-Sida y finalmente entran a este registro nacional por la Dirección General de Epidemiología. Entonces, en el total de casos de SIDA, desde 1986 hasta 2019, en el estado de Chiapas tenemos un registro total de 11.544. Una disculpa, por favor. De 11.544. El total de casos de VIH de 3.973 y el porcentaje total de personas en población inmigrante son 529 en todo este periodo de tiempo, es decir, desde 1986 hasta el 2019, que representan el 3.4% del total de los casos registrados. Entonces, en este sentido, lo que vemos en la pantalla, es una radiografía que quise elaborar, la mediana de edad de esta población registrada como población migrante, de estos 529 casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, es de 33 años en un rango de 10 a 76 años de edad. Dentro de personas con diagnóstico de VIH o seropositivos a VIH tenemos el 33.8%, mientras que en fase avanzada de la enfermedad en personas migrantes al momento del diagnóstico corresponde al 66.2%. Podemos ver también que en los casos de personas seropositivas a VIH, vemos que en mujeres son 79, que es el total de 44.1%, y de hombres 100 casos, que corresponden al 55.8%. También nos permite esta misma fuente de información poder identificar la evolución clínica y epidemiológica de cada uno de estos casos, y vemos entonces que para el caso de mujeres migrantes con diagnóstico de VIH, al momento de su diagnóstico y notificación epidemiológica, el 100% de estas continúan vivas. Y en el caso de los hombres, tenemos un 99% de hombres vivos y una sola defunción. Sin embargo, en lo que corresponde a los casos avanzados de la enfermedad o diagnóstico tardío de SIDA, 24.2% corresponden a mujeres, que son 85, y 265 casos en hombres, que corresponden al 75.8%. Y en su evolución, en cuanto a las mujeres con fase avanzada de la enfermedad o SIDA, al momento del diagnóstico, 64.7% se encuentran vivas, tenemos un 18.8% que ya se notificaron como defunción, y tenemos un 6.4% que están como desconocidos.
En el caso de los hombres, vemos ahí los datos y quiero subrayar en el tema de desconocidos que me parece que también es uno de los retos que tenemos que identificar si esta población al momento del diagnóstico es población migrante con VIH de tránsito o es población que se queda. Por ejemplo, en el caso de las personas con VIH que están en tratamiento, podemos hacer la asociación con la información que, que se realiza a través de la vigilancia epidemiológica y podemos identificar entonces que muchos de estos casos son personas que llegaron a Chiapas y continúan al menos por más de 6 meses en la entidad. Pero mucha otra población pues es población migrante de tránsito. Por el otro lado, en este grupo hicimos este análisis de 1986 o 1985 al 2019 del total de casos acumulados de VIH y SIDA en personas migrantes por grupo de edad y sexo y vemos que la mayor proporción están entre la población de 30 a 35 años de edad para el caso de los hombres y prácticamente de 25 a 29 años de edad para el grupo de las mujeres. Y vemos el mapa de Chiapas del lado derecho y lo que podemos ver e identificar allí que hay un importante, que es importante identificarlo, si bien es cierto que el 63% de los casos de VIH-Sida en población migrante notificados están en la jurisdicción sanitaria de Tapachula o la región del Soconusco, que es la región fronteriza de donde están estas puertas de entrada, donde se identificaron las caravanas migrantes, donde se han establecido unas grandes estrategias de respuesta a la emergencia sanitaria. También tenemos migrantes o tenemos incidencia de casos de VIH-Sida en población migrantes, por ejemplo, en la región de Tonalá. Un 8% está en Tonalá, vemos que un 7% está en la zona de La Pailesca o de Villaflores, que es una zona básicamente agrícola y ganadera. Vemos que un 7% está, o de los casos se notifican en Tuxtla Gutiérrez, un 2% vemos que en San Cristóbal de las Casas, un 8% en la región de Comitán, el 1% en Ocosingo, un 3% en Palenque, que pensaríamos que por la entrada de Tenosí, que toda esta región también cercana a Villahermosa podría ser mayor, pero esto es el 3% y el 1% que corresponde a 3 casos en la región de Pichucalco. Entonces, con esta información podemos identificar sexo, grupo de edad, población migrante y las regiones donde se han notificado. Es decir, la población llega al estado de Chiapas probablemente por una de las entradas que la región fronteriza es bastante amplia para nuestro estado en el sureste. Sin embargo, mucha población también se va a otros espacios y en este sentido, puse atención a lo que citaba el doctor René Leiva, esta percepción de la violencia endémica y la violencia de tránsito que me parece correcto y que es algo de lo que manifiestan regularmente las personas al momento de que se les otorga un servicio. Por el otro lado, también me parece importante, interesante, si estos casos corresponden a diagnósticos y notificación epidemiológica de VIH y SIDA en población migrante, pero que es fundamental si pudiéramos tener otras fuentes de información, es decir, así como nos permite el programa de VIH, poder entonces identificar qué otros servicios la población LGBTI tiene acceso o tiene demanda de los servicios. Nosotros hemos identificado con el trabajo especialmente preventivo que mucha población LGBTI y específicamente la población trans establece ciertos enlaces o redes de apoyo con población trans migrante que está en Tuxtla Gutiérrez o población nacional y lo que buscan es el acceso, por ejemplo, a servicios privados de servicios médicos quirúrgicos para modificación del cuerpo, prótesis mamaria, no sé, entonces esta población transmigrante viene al Estado y esta es como parte de los servicios privados que para esta población es mucho más accesible. 18 horas. Entonces, seguido de esto, en este también análisis hicimos por quinquenios, desde 1985 hasta 2019, que son 4 años. Esperamos cerrar este análisis al término del presente año 2020. Y lo que vemos ahí es la proporción de casos de VIH en hombres y mujeres. Entonces,
prácticamente en los últimos 15 años se ha mantenido esta proporción entre el 2.2 a 2.2 hombres por mujer a 2.7 para este 2016-2019, 2.7 hombres por cada mujer. Y por el otro, en las barras que vemos en la parte derecha, podemos observar lo que nos dice al momento del diagnóstico y de la notificación epidemiológica este estudio de caso. Y al igual, por quinquenios, vemos cuál era el riesgo o el principal riesgo comentado o notificado por la persona migrante al momento del diagnóstico y del llenado del estudio de caso, y vemos que en el primer quinquenio pues prácticamente eran prácticas sexuales heterosexuales y solamente tenemos un caso de prácticas sexuales entre personas del mismo sexo y específicamente entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, a lo largo que va pasando en los últimos 15 años, vemos que si bien la mayor proporción de prácticas de riesgo que declaran al momento del diagnóstico son prácticas sexuales entre personas heterosexuales, pero este que vemos aquí en color lila son los casos de personas que han notificado o comentado al momento del estudio de caso que son prácticas sexuales homosexuales, es decir, entre personas del mismo sexo. El estudio de caso nos permite también establecer o identificar en algún momento determinado la identidad de género de la persona con VIH al momento del diagnóstico. Sin embargo, lo que identificamos es que la gran proporción o la generalidad de los casos que al momento del llenado omite esta información y esto nos permite tener un sesgo importante. Entonces, por eso vemos solamente la proporción del análisis por razón de hombre-mujer, no vemos a mujeres trans, por ejemplo. Y en el caso de las prácticas sexuales de riesgo notificadas, identifica por vía perinatal, vía homosexual u hombres que tienen sexo con otros hombres, transfusión sanguínea, por prácticas sexuales bisexuales, que también se ve el comportamiento aquí en color, en este color rojo quemado, por trabajo sexual, que es muy poco lo que notifican al momento del diagnóstico, personas usuarias de drogas inyectables, vemos en este quinquenio 3 casos del 2006 al 2016 y reitero, en prácticas sexuales heterosexuales sin protección, pues es la mayor proporción. Sin embargo, cada vez más pareciera que hay mayor apertura para hablar de las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo como prácticas sexuales de riesgo. A continuación, lo que vemos en esta lámina, en este análisis, también es la información del total de casos acumulados en personas migrantes por origen de residencia y la mediana de edad, que nos pareció importante para identificar si ha habido importante variabilidad en torno a la población, si es más joven o más vieja la población migrante que llega al estado de Chiapas y que se diagnostica y notifica como un caso de VIH o SIDA. Entonces vemos que la mayor proporción que ha estado presente es población de Centroamérica, que va desde Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá. De Europa tenemos muy pocos casos, alrededor de 2 o 3 casos en este registro histórico. Vemos que de Norteamérica, y esto es algo que también puse atención en lo que decía el doctor René Leiva, los migrantes que vienen, los que vienen en esta búsqueda o en este tránsito migratorio desde Centro y Sudamérica o ahora desde otras regiones del mundo, pero también los que regresan. Y entonces, en ese sentido, estos diagnósticos y casos notificados que vemos en naranja, que es una importante proporción de casos, son casos de principalmente mexicanos repatriados o deportados desde los Estados Unidos o que regresan de Canadá. Y vemos cómo esta es una importante población que también tendríamos que identificarlas y que también tendríamos que tener propuestos para trabajar en el seguimiento de cada uno de estos casos. Entonces, vemos población de Sudamérica, que es especialmente de Brasil, de Argentina y de Colombia. Población de África, vemos solamente los primeros registros están en el quinquenio o en este periodo del 2016 al 2019, que son principalmente de República del Congo, de Caribe, vemos a Haití, vemos a Cuba y vemos también
cómo esto también ha tenido una importante proporción en estos últimos periodos del año. Y de Medio Oriente solamente tenemos un caso. Entonces, en cuanto a la mediana de edad, prácticamente es la misma que se mantiene al principio en el análisis del total de casos acumulados, que es aproximadamente 33 años de edad. Entonces, ¿cómo hemos acogido esta estrategia o cómo hemos logrado poder otorgar o hacer accesibles los servicios de salud y especialmente los servicios de salud para personas con VIH y aquellas que se identifican como LGBTI? Pues esto ha sido posible en gran medida pues al trabajo que se ha hecho por muchos años, por muchas personas que me han antecedido en esta posición y del esfuerzo, por supuesto, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil y también por las personas con VIH, que han logrado establecer una serie de clínicas. Hoy son 15 clínicas, prácticamente el 90% de ellas ya acreditadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Y estas 15 clínicas, bueno, según este análisis de unidades de salud en México, pues bueno, Chiapas representaría una de las entidades federativas con el mayor número de clínicas. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es por la diversidad de la población que atendemos, que es la población indígena, por ejemplo, en la región norte del estado, la región en la zona costa, la región en el Soconusco, que es la principal puerta de entrada de la población migrante, en la zona fronteriza o en la zona sierra del estado de Chiapas. Es decir, esto nos ha permitido tener una mejor cobertura en la atención y tratamiento de las personas con VIH que lo requieran, asimismo también que estos sean accesibles para la población migrante. En general, en el caso de la jurisdicción sanitaria del estado la jurisdicción sanitaria de Tapachula, tiene una estrategia muy específica, muy experimentada por muchos años. Sin embargo, identifico que en el caso del programa de VIH es uno de los programas de salud que más experiencia tiene trabajando con VIH y sin lugar a duda, pues bueno, esto tiene una relación en función de la necesidad que se ha presentado, pero también lo señaló el doctor Leiva como parte de este estigma de considerar que la mayor parte de la población migrante lo que tenemos que hacer es una prueba de VIH, ¿no? Entonces, la jurisdicción sanitaria de Tapachula, que está en la región, en la frontera con Guatemala, una parte importante de esta región, pues bueno, lo que ha permitido también es documentar otras demandas de servicios de salud que resultan necesarios, especialmente de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, hay muy poca información documentada, no hay fuentes de información de registro oficial y esto no nos permite, por un lado, identificar como población migrante y, por otro, identificar a la población LGBTI. Creo que el programa de VIH es uno de los pocos, o si no, por lo menos es el único que conozco, que tiene estas variables importantes y que nos permiten entonces tener una aproximación de los servicios y la demanda de estos por parte de la población LGBTI. Esta, a manera de resumen, si bien es cierto que estos 5 pilares son acciones que implementamos en este momento de emergencia sanitaria ante el COVID en el estado de Chiapas en la respuesta al VIH-Sida, también son 5 pilares estratégicos en el ámbito de la atención de la población migrante. Uno de ellos es la prevención y el diagnóstico de VIH e ITS de población clave, dentro de ellos la población migrante. Y esto es a través de nuestra red de servicios que tenemos para diagnóstico de VIH, que nos ha sido de muchísima utilidad. Por ejemplo, en el caso de Tuxtla tenga un Capacit donde realizan diagnóstico confirmatorio ya de VIH en su propio Capacit, o en el caso de Tapachula, que también cuenta con equipo y que esto permite disminuir la brecha de tiempo entre, por ejemplo, un Western blot o un algoritmo que tardaría más tiempo en realizar un diagnóstico de VIH cuando la población migrante muchas veces es de tránsito y necesita un diagnóstico y necesita tratamiento y continuar su paso. Algo fundamental también dentro de este pilar ha sido la coordinación con líderes de la comunidad, con organizaciones de la sociedad civil y diferentes grupos de trabajo. Y aquí quisiera aprovechar para reconocer el importante trabajo que hizo en el estado Jaime Montejo de Brigada Callejera, quien falleció hace algunas semanas a causa del COVID. Y pues bueno, este trabajo que han hecho con un centro comunitario
en el municipio de Tapachula ha sido fundamental, también de organizaciones como Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, Médicos del Mundo Francia y agencias con las cuales se coordinan diferentes acciones como ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones, la Cruz Roja Internacional, que permite entonces en el marco de la emergencia sanitaria que se dio hace un par de años y que continúa vigente hoy día, más el COVID, pues bueno, acercar esta información y estrategia a la población migrante. La promoción de la salud en personas con VIH propiamente y en la población migrante, algo que se hizo durante la emergencia sanitaria, durante las caravanas, era en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, era promover que si una persona necesitaba información sobre el tratamiento antirretroviral, pues podrían llamarnos y con esto logramos que en los casos de personas que venían en las caravanas pudieran tener continuidad de su tratamiento. La atención médica con personas con VIH y especialmente identificar la oportunidad, es decir, aquellas personas donde no hay un síndrome de desgaste, no hay una infección oportunista y en aquellos que tenemos que darle prioridad y que aquellos casos que también son urgencia para la atención médica en nuestras unidades. Por supuesto que garantizar el acceso a tratamiento antirretroviral y los estudios de control como carga viral CD4 de manera gratuita también para esta población y especialmente hemos hecho mucho énfasis actualmente con la vigilancia epidemiológica del VIH. Tanto en este momento de la contingencia por el coronavirus del SARS-CoV-2 como durante los diferentes momentos que hemos tenido. Y aquí también quisiera subrayar la participación que tenemos actualmente con algunos estudios con el CIENI para identificar redes de transmisión. Y pues bueno, creemos que también vamos a encontrar también hallazgos sobre su relación con población migrante. Esto es un resumen de lo que ya se ha comentado por mis anteriores compañeros, como el estigma hacia las personas LGBT, pero también hacia las personas migrantes, pues bueno, da este marco de hostigamiento y abusos, de discriminación y de violencia, cómo se da esta marginación entonces social, económica y legal, en el caso de las personas trans, migrantes, cómo eso se va generando como una suma de vulnerabilidades. Esto da como resultado pues un pobre bienestar social o emocional, situaciones y prácticas y comportamientos de riesgo, desde el trabajo sexual, mayor riesgo al VIH y cómo se va perpetuando, pareciera, este círculo vicioso del estigma y la discriminación. Y por otro lado, pues una pobre cobertura, acceso y uso de los servicios de salud por ser migrante, por ser una persona LGBT, y pues bueno, eso cómo trae consecuencias hacia la enfermedad y la muerte, que esto es parte de las conclusiones que hemos tenido últimamente en discusión con organizaciones de la sociedad civil para promover que en el estado de Chiapas podamos también generar información respecto a las necesidades más allá del VIH en la población LGBTI y cómo también con ello poder sensibilizar a los servicios de salud. Finalmente, a manera de conclusión, que también lo hice en una reciente ponencia en el marco igual del Orgullo Gay aquí en Chiapas, pues me parece que es importante subrayar que todas las personas en México, incluida la población migrante y LGBT, pues tenemos el derecho a la protección a la salud. Sin embargo, hay una necesidad para la inclusión en políticas públicas, en presupuesto y programas públicos desde la incidencia política. Celebro personalmente que tengamos ya un protocolo de atención a la población LGBTI, pero necesito una revisión en el sentido estricto de identificar si eso está traducido a presupuesto, si hay un programa específico que le da seguimiento e implementación, cuál es la evaluación que podemos tener ya a 2, 3 años de esta publicación y cuál es la experiencia real de las personas LGBTI y aquellas que son migrantes ya en el contexto de los servicios de salud. Es importante continuar trabajando en el ámbito de la sociedad para disminuir esta carga tan fuerte y tremenda de estigma, discriminación y violencia, cómo generar una alianza con las comunidades, con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, con los diferentes grupos de trabajo en los contextos locales para fortalecer este trabajo y un mayor alcance a la población. Algo que hemos venido también comentando, ciudadanía LGBTI más,
y donde los migrantes también tengan una perspectiva o podamos ver a la población migrante dentro de esta construcción de esta ciudadanía o perspectiva LGBTI. Por otro lado, pues bueno, la importancia de cómo se generan estas familias, tanto en la población migrante, pues la familia que dejan, pero cómo van también en búsqueda de estos lazos de familia que están muchas veces ya en Estados Unidos y cómo Chiapas representa este entorno o esta posibilidad de generar estas familias por elección, donde sí creemos que a lo mejor podemos platicar con el doctor Leiva, posteriormente con la doctora Letze, cómo sí hay algunas necesidades más allá de una prueba de VIH en la población LGBTI y cómo las redes, especialmente en población trans, cómo son fundamentales para establecer estas familias por elección y cómo esto contribuye quizás a darles un poco de mayor seguridad en su tránsito o su permanencia en el país. Y finalmente, pues, nuestros derechos tienen cuerpo, nuestra salud debe ser siempre nuestro orgullo. Pues sería mi participación. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos. Doctora Natalie, puede continuar. Doctora Natalie, no le escuchamos. No sé si tenga algún problema con el audio. ¿Me escuchan? Sí, no sé, a veces el internet aquí en la clínica tiene algunas fallitas también. Solo comentaba lo del trabajo en redes, la importancia de este último punto que dijo el doctor Alejandro, que creo que tendríamos que tener presente. Y viendo la hora, si no me equivoco, nos quedan unos 15, 20 minutos para preguntas. Sí, así es, doctora. Sí, entonces hay algunas preguntas que tengo aquí. Me parece que la primera sería para el doctor Alejandro Rivera, justamente. Ya una buena parte me parece que quedó explicada en su presentación porque concierne a las acciones específicas para los migrantes que viven con VIH y la pregunta es, si no son mexicanos y no cuentan con papeles, ¿cuáles serían estas acciones, doctor Rivera? Sí, mira, me parece que esa era una discusión muy grande que teníamos desde que se estableció el Seguro Popular y representaba una gran limitación para un trabajo efectivo ya en el terreno, ya en el campo. Y lo cierto es que nunca negamos o nunca hemos negado y nunca lo vamos a hacer, o esta es la instrucción también clara a nuestros compañeros y colegas en los servicios de salud, como Capacity Size, la negación del servicio a la población migrante. En los casos anteriormente era muy complejo por el tema del Seguro Popular, sin embargo, siempre lo que se trabajó fue un ejercicio de justificar a través del expediente clínico, a través de las notas, a través de testigos que pudieran contribuir a dejar esta evidencia de la atención y el tratamiento. Y entonces siempre hemos otorgado la atención y el tratamiento desde este mecanismo, ¿no? Claro, en aquellos momentos cuando estaba el Seguro Popular y que nos señalaba de que se le podía extender una póliza y en aquellas personas que lo tenían, pues también lo presentaban.
Sin embargo, si esta vencía, esto no era limitación para continuar su tratamiento. Y actualmente, aunque solo se establece que el tratamiento puede ser hasta 90 días, en realidad nosotros buscamos, vuelvo a comentar, pues a través del expediente clínico dejar esta nota, dejar esta evidencia y este soporte documental. Hemos tenido la experiencia ya con diferentes momentos de la Auditoría Superior de la Federación y pues nos ha señalado que mientras se mantenga esta información, este soporte documental, pues bueno, no debe representarnos una amenaza y mucho menos un riesgo para el ejercicio de la salud de la población migrante. Sin embargo, me parece que sí es importante esta brecha o esta laguna que aún tenemos en el marco normativo, porque no solamente es el ámbito de la atención del VIH, hay otras necesidades, hay otros servicios en la población migrante, pues que no son cubiertos o que muchas veces no se tiene la experiencia por trabajadores y trabajadoras de la salud y bueno, lo inmediato muchas veces es pues la negación, desafortunadamente la negación del servicio. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta tiene que ver con el presupuesto. Preguntan si hay un presupuesto específico de parte de Cencida para las acciones que conciernen a la población migrante. No sé si hay alguien de Cencida que esté por ahí que pudiera contestar o sería pues retomar lo que explicó el doctor Alejandro, que sucede en el estado de Chiapas y bueno, en los demás estados de la República, en donde están efectivamente los Capacits y los SAID otorgando la atención para VIH. Y habla Alexe de Cencida. Es una extraordinaria pregunta. Número uno, lo que nos gustaría resaltar es que las medidas y los insumos en términos de prevención son destinados para toda la población, independientemente si estas son personas migrantes o no migrantes. Entonces, tanto los insumos de condones femeninos, que por este año ya logramos enviar a las entidades federativas masculinos, así como aquellos insumos que serán enviados incluyendo lubricantes y otras necesidades que nos han manifestado pues los programas estatales, son dirigidos para toda la población. También con la creación del INSABI está dirigido tratamiento para todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, independientemente, siempre y cuando no tengan seguridad social y por lo tanto los migrantes caerían en este punto. Y coincido con lo que menciona tanto Alejandro como el doctor Leiva en el sentido de necesitar tener información sistematizada y pues ya platicaremos con ellos a ver la posibilidad de tener un estudio ya dirigido para esta población. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y tenemos otra pregunta que tiene que ver con el tema del momento, que es el COVID. Nos preguntan si en caso de que hubiera una nueva caravana, como esta muy grande que tuvimos a finales del 2018, que si un porcentaje importante, alrededor del 30%, tuviera COVID-19, ¿de qué manera México estaría, digamos, preparado para evitar la propagación pues de este virus durante el tránsito de la caravana? Bueno, si me permites comentar. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos, doctor. Mira, hablo específicamente del tema del estado de Chiapas y con la población trans específicamente. Lo que señala la doctora Letze lo comparto totalmente y me parece, insisto, que el programa de VIH-Sida a través de Cencida, como organismo rector federal, es uno de los que tiene identificada la necesidad y también la responsabilidad y obligación como una institución pública de atender a la población LGBT.
Sin embargo, es necesario esta perspectiva desde una desde una perspectiva, una mirada más transversal para que el resto de acciones preventivas o de vigilancia epidemiológica también incluyan a la población. En el caso del estado de Chiapas, sí fue un ejercicio que para COVID, prevención de COVID o diagnóstico de atención o información básica para COVID, por ejemplo, con población trans, se generó información, especialmente información digital, se divulgó e hicimos enlaces con las organizaciones de la sociedad civil y con líderes de la comunidad para llevar información y llevar insumos, como condones, como lubricantes, porque son los insumos que nosotros tenemos a la mano como programa de VIH, ¿no? Entonces, esto nos permitió llegar a esta población para dar esta información sobre COVID y la respuesta fue muy favorable y fue también muy importante este trabajo de alianza. Por ejemplo, participamos en los programas de televisión local de gobierno que tienen un alcance a nivel estatal bastante importante. Hay un programa todos los días en relación al tema de salud y COVID. Y pues bueno, ahí quienes participamos fue líderes de la comunidad trans más tu servidor y estuvimos, bueno, dando información en relación a VIH, pero con mucho énfasis también en el tema de COVID. Y a la vez también estuvimos en el marco de la jornada del Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, pues bueno, nuestro secretario de Salud en el estado de Chiapas, pues aceptó con mucho gusto la posibilidad de que ese día, pues esta imagen de quédate en casa, pues llevara también los logos de las diversas expresiones o de las banderas del orgullo gay, del orgullo trans, bisexual, y entonces se dio muchísima publicidad en redes sociales, pues bueno, de este mecanismo, pues como una estrategia también de poder acercarnos a la población LGBTI y en el caso de la población migrante a través de líderes de la comunidad. Sin embargo, no tenemos un presupuesto específico para ello, sino me parece que es importante destacar el compromiso del equipo de trabajo de VIH-Sida en todo el estado de Chiapas, desde Tapachula hasta Ocosingo, hasta San Cristóbal, que todos los servicios de salud para VIH como ENSAIS y Capacit al día de hoy continúan vigentes y otorgando el servicio para toda la población que lo requiera. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y la siguiente pregunta sería para el doctor René Leiva. Doctor, ¿cómo cree que se pudieran disminuir las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes durante su proceso migratorio, es decir, desde que salen de sus lugares de origen hasta que llegan al destino final o a uno de los posibles destinos? ¿Cómo cree que se podría disminuir toda esta problemática? Bueno, gracias. De entrada, yo creo que hay que hacer como un reconocimiento de las condiciones en las cuales están migrando la población en los países de origen, es decir, estas causas tan difíciles, estructurales que tienen los países de origen. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula, en el año 2016, 2017, 2018, fue tipificada como la ciudad más violenta del mundo. ¿Ya? Entonces, el componente de prevención de la violencia en estos territorios merece un foco especial, muy importante. Y con particular énfasis en la población LGBTI, porque es allí donde se está concentrando la mayor parte de la violencia en estos grupos de población migrante. México, digamos, en ciertas zonas del país alcanza dimensiones muy parecidas a veces a la de San Pedro Sula. El componente de prevención de la violencia tiene que ver con el marco de fortalecimiento de la capacidad institucional. En nuestro país y en los países de Centroamérica hay una heterogeneidad de instituciones y heterogeneidad también en las capacidades para instrumentar acciones concretas de prevención. El tema de la violencia
vivido desde los migrantes, mirado desde los migrantes, no es necesariamente un tema de salud. En un trabajo que hicimos colaborativamente con la maestra Nelly del estado de Chiapas, Nelly Gómez del estado de Chiapas, en la jurisdicción sanitaria de Tapachula, y con los colegas allí en Tapachula, me acuerdo mucho de esta importante acción, encontramos que prácticamente el 98% de los casos de violencia sexual a los migrantes estaban identificados en el área judicial y no pasaban por el campo de salud. Entonces, el manejo incluso de los efectos de la violencia en la población tiene importantes limitaciones. Merece la pena este engranaje institucional que en el estado de Chiapas se ha venido desarrollando de tiempo atrás. En otros estados que recientemente he comenzado a explorar en colaboración también con los servicios de salud, como es el estado de Veracruz, también las instituciones de salud han comenzado a desarrollar estrategias sólidas, bien estructuradas de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de salud, pero además también las instituciones jurídicas, las instituciones de justicia, para intentar armonizar las acciones a favor del ejercicio de derechos de los migrantes. Yo creo que este es el reto que se tiene en nuestros países. En otros países, digamos, con mayor tradición democrática, como Costa Rica, por ejemplo, en Centroamérica, las redes institucionales facilitan mucho los mecanismos de detección y de atención de este tipo de problemas de manera oportuna. Y la prevención va ágilmente dirigida y focalizada a atender y a identificar los grupos mayormente afectados. La acción de las organizaciones de la sociedad civil es clave en este campo. Entonces creo que un ejercicio institucional coordinado, en serio coordinado, ¿sí?, pero además monitoreado por organizaciones de la sociedad civil, podría contribuir a un fortalecimiento de capacidades para reducir la condición de violencia y también para el manejo de los efectos de la violencia en sí misma. Muchas gracias, doctor René Leiva. Y no sé si los ponentes quisieran agregar unas últimas palabras ya estamos llegando al cierre de la mesa. Bueno, quiero reiterar la necesidad que tenemos en el ámbito de los servicios de salud, me parece, en el país, para poder integrar esta variable de la atención a la población migrante y también a la población LGBTI. Probablemente vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas barreras, aún por el estigma y la discriminación. Sin embargo, creo que necesitamos sistematizar la información y sobre todo reconocer las necesidades. Coincido con lo que señala el doctor Leiva y también con lo que señala la doctora Letze. Me parece que en la parte que observo en el estado de Chiapas, si bien hay una migración por huir de esta violencia endémica y esta violencia de tránsito que lo ha señalado bien el doctor Leiva, me parece también que habrá que explorar estas redes que se están formando a partir de una mayor, quizás un contexto legal. No significa menor estigma y discriminación, pero si hay un contexto legal y normativo más favorable para la población LGBTI, menos discriminatorio, y cómo este contexto también está generando redes para que incluso las propias oportunidades de establecer comunicación virtual, las redes sociales están permitiendo que se establezcan redes de trabajo entre no precisamente organizaciones de la sociedad civil, pero sí con población trans, trabajadora sexual, y cómo se establecen estos vínculos, estos puentes de comunicación para acceder a algunos servicios de salud privados, lo señalo, que muchas veces no se encuentran en su lugar de origen y que también me parece que es importante identificarlos como esto puede ser también en algunos momentos un motivo para migrar por una cirugía de implante de prótesis, acceso a hormonas, inyecciones o diferentes servicios que muchas veces personas trans, pues bueno, las promueven y cómo se van estableciendo estos
estos caminos y estos puentes de tránsito. Por mi parte, muchas gracias nuevamente a la invitación de Sencida y un fuerte saludo pues a toda la población, a mis compañeros, mis colegas que están participando como audiencia, mi compañero Julio del SAI de Cintalapa, para el SAI de Palenque, muchísimas gracias siempre por su trabajo. Es cuanto. Bueno, yo creo brevemente que tenemos una gran oportunidad en este momento por dos razones. Primero, abordar el tema de migración, particularmente con grupos LGTBI, merece la pena realmente priorizar un campo de acción aquí. En ese marco, yo creo que la oportunidad que tenemos es que hay directivos altamente sensibles en Sencida. Yo recientemente he conocido a la doctora Letze y a su equipo que tiene integrado en Sencida, y creo que tenemos una importante oportunidad para desarrollar estrategias altamente efectivas a favor del derecho de las poblaciones. Y este es un área sustantiva que merece la pena darle como un empuje, un apoyo, un encuentro realmente en la búsqueda de alternativas efectivas. Y creo que hay un campo de oportunidad muy importante para que lo podamos echar a andar. El otro es un reconocimiento también a la labor de los directivos estatales de salud en México, que con grandes esfuerzos y a veces a contracorriente, creo que uno de los ejemplos que conozco con mayor detalle es el estado de Chiapas y ahora tal vez el estado de Veracruz, pero en la Ciudad de México también, ¿sí? Los directivos que están en la Ciudad de México que han creado este programa de atención a VIH en migrantes en la Clínica La Condesa, la Clínica Santuario de la Condesa, la doctora Andrea, Natalie, creo que realmente es un grupo, es un gran, importante componente de apoyo para el desarrollo de políticas públicas favorables al ejercicio de derechos. Creo que tal vez buscar un mecanismo que nos permita sumar el conjunto de esfuerzos entre autoridades locales, estatales y organizaciones de la sociedad civil para implementar un conjunto de acciones estratégicas a favor del derecho de las personas, creo de verdad que merece la pena sentarse y trabajar en ello. Trabajar en ello, creo que estaríamos dispuestos todos, porque todos durante mucho tiempo hemos venido trabajando en este campo. Le agradezco de verdad, doctora Letze, a todo el equipo de Sencida el haber dado esta iniciativa y esta apertura. Eli, no sé si quieras hacer algún comentario final. Sí, gracias. Nada más para aunar a todo lo que ya han dicho mis colegas, una reflexión final sobre el trabajo que he visto con organizaciones comunitarias, trabajando con migrantes LGBT aquí en Nueva York, y es la necesidad de servicios sensibles al trauma y atender a personas migrantes que también son sobrevivientes de tortura, de abuso sexual, desde una postura que es sensible al trauma que han vivido estas personas, ¿no? Y es algo que no hay suficiente aquí y que no hay suficiente en México tampoco. Y nada, y hablar también del reto de atender la salud mental de personas migrantes, ¿no? Que es otro pendiente muy grande. Y por mi parte, muchas gracias también por el espacio y es un gusto haber estado aquí con mis colegas y las personas de Sencida que organizaron esta videoconferencia. Y muchas gracias. Pues muchas gracias por sus comentarios y sin más le cedo la palabra a la doctora Letze para que cierre la mesa. Doctora, por favor. Muchísimas gracias. Realmente estamos agradecidos con nuestros extraordinarios ponentes y coordinadora del día de hoy. Gracias Natalie, René, Eli y Alejandro. Gracias por esta conferencia, pero en especial por su labor.
y bueno, estaremos en coordinación con ustedes para los siguientes pasos y que no quede solo en esta teleconferencia. También agradecemos a los asistentes el día de hoy. Nos da mucho gusto que participen y que se involucren en esta nueva vía también, en esta nueva normalidad para continuar esta conversación que es tan importante. Y nos vemos mañana a las 17 horas en la conferencia titulada Derechos LGBTI en Pueblos Indígenas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.